alguien ahí? Nosotros te ofrecemos un espacio lleno de enigmas, historia y leyendas. Déjate seducir por Misterios on Air, un programa dirigido por Blanca Martín y producido por Javier Lillo para Click Radio TV. Comenzamos. Buenas noches, os habla Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia y el misterio. Esta noche nos adentraremos en el mundo de las maldiciones. Bueno, y como cada noche de misterio nos acompañan a los micrófonos Fermín, buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues vamos a hablar de un tema inquietante porque ¿quién no ha recibido alguna maldición en su vida por parte de alguien? O ¿quién no la ha echado también? Alguna que otra persona, ¿no? Yo creo que yo por lo menos sí la he echado alguna que otra vez por ahí. No es algo común, pero recuerdo de pequeño que alguna vez que otra alguna maldición sí echaba, ¿no? Sí. Pero bueno, se ha olvidado y desde luego ya de mayorcito nunca se me ha ocurrido maldecir a nadie. Yo cuando me han dicho alguna... A ver, quiero aclarar que a mí el misterio me encanta, los enigmas me encantan, las leyendas también, la historia, pero soy poco crédula, ¿eh? Entonces yo cuando me han dicho alguna cosa de estas he dicho maldiciones de burro, ya lo sabéis, ¿no? Eso. Sí, por supuesto. Buenas noches, Javier. Buenas noches desde el otro lado de la pecera. Bueno, maldita sea. Desde el otro lado. Al otro lado. ¿Te van a llegar las maldiciones? Espero que no, aquí hay un cristal que me protege de todo, así que... Pues me parece muy bien. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Blanca. ¿También te afectan las maldiciones? Pues yo creo que va por días. Sabes que no soy muy crédulo con las supersticiones, pero siempre te deja una pequeña cosita cuando alguien pues la típica, a lo mejor, mujer del ramito, ¿no? Que si no se lo compras, que te dice una frase con malas intenciones, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que yo digo? No sé qué, no voy a decir la frase entera, no sé qué por si acaso. Y ya está. Pues sí. Muy buena técnica. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Blanca y compañeros. Pues nada, yo me quedo con un comentario que hemos hecho antes Javier Lillo y yo, que es que a las maldiciones la fuerza se la das tú mismo. Si crees en ella, vas apañado. Pero si no, como decías tú, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sí, al fin y al cabo son palabras, ¿verdad? No sé lo que me dijo, qué maldición me lanzó. Puede que todo fuera fruto de mi imaginación, pero le vi la cara y entendí que se trataba de una maldición muy grande, y eso que entonces todavía no sabía que sería para toda la vida, que siempre me perseguiría, fuera donde fuera y huyera a donde huyera. Gran Cabaret, David Grossman. Pues yo voy a comentar una frase de Shakespeare que describe, según mi criterio, este tema. Y dice: las maldiciones no van nunca más allá de los labios que las profieren. O sea, que cada persona se pueda creer, si eres que te afectan mucho estas cosas, pues bueno, pero si no, es que efectivamente no van más allá, son palabras, simples palabras. Y si ocurren desgracias, es porque, no sé, queremos buscar los 3 pies al gato, ¿no? O se dicen más pies. Con 3 son suficientes. Con 3 son suficientes. Porque... Sí. Fermín, ¿qué es una maldición y el origen de estas? Bueno, el origen viene desde el momento en que realmente
los hombres comienzan a ver en la naturaleza fenómenos como un terremoto o, por ejemplo, bueno, la erupción de un volcán, un maremoto, y alguien te hace daño en un momento determinado, y a través de ese dolor que te ha podido crear, ese daño de esa persona, tú le maldices diciéndole ojalá te cayese a lo mejor, bueno, pues una... algo, ¿no? Como ha sucedido hace años en determinado lugar, donde la tierra tembló y montones de personas murieron. Ojalá te trague la tierra, por ejemplo, que es una de las cosas que a veces solemos decir muy a menudo, ojalá y te trague la tierra, ¿no? Sí. Bueno, viene derivado precisamente de esas erupciones, de esos volcanes, y viene de viejo, además. Bueno, pues esto es ni más ni menos una maldición, es desearle al prójimo, al otro, un mal que lógicamente no le va a suceder, porque va en función, como decía Barrientos, de si tú te crees realmente lo que estás diciendo, y aún así, creyéndotelo, sabes que eso no va a ocurrir, porque ningún ser humano es Dios y ningún ser humano tiene poder sobrenatural para poder conseguir el mal hacia el otro. La única manera de hacer mal al otro puede ser envenenándolo tú mismo, asesinándolo, etcétera. Pero por unas palabras no, las palabras no tienen ese poder de destrucción. Pero esa era la fórmula y era la línea que seguían muchísimas personas a la hora de maldecir, inclusive gobernantes, pueblos contra pueblos se maldecían a través de este tipo de historias. Ojalá y te cayese un terremoto en tu pueblo, ojalá y un maremoto te destruyera. Eso, ¿no? El mal que siempre estuvo ahí, y cuando llegan las religiones, lógicamente va a ser siempre el diablo, la figura del mal, la que de alguna manera se utilice para cargar las tintas contra aquellos. Sí, luego vamos a hablar, pero que vamos a hablar de las maldiciones de Jesucristo, pero más adelante lo vamos a hablar, pero es que hasta Jesucristo maldijo, ¿no? Sí, totalmente, maldijo. Claro. ¿Cómo va a maldecir? Luego hablamos de esto, que es muy interesante este tema, y además nos lo pasamos muy bien tú y yo. Sí, por supuesto, no, tú y yo y todos, bueno, todos, pero quiero decir que somos un poco cómplices de estos temas. Sí, ¿no? a mí me encantan, tú lo sabes. Efectivamente, a mí me encantan también. Jaime, ¿cuántas clases de maldiciones hay? Bueno, yo voy a referirme todo el rato a lo que es nuestra cultura judeocristiana, y en ella se supone que hay dos tipos de maldiciones, una las que provienen de Satanás y otra las que provienen de Dios. Y bueno, Dios, la verdad es que nada más empezar la Biblia, en el Génesis ya empieza maldiciendo. O sea, cuando Adán y Eva los expulsa, les maldice a que tengan que ganarse el pan con el sudor de su frente y a que morirán y tal. Vuelve a maldecir de nuevo al pobre Caín cuando no acepta su tributo, y cuando mata a Abel y le condena a vivir errante, y que nadie podrá tocarle ni matarle. Y luego, de todas maneras, también hay otro tipo de maldiciones, que son las maldiciones generacionales, esas que dicen que afectan a familias completas a través del tiempo y la historia. Pero ya desde Ezequiel dice que ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Y que en el Deuteronomio también se dice que no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres. Bueno, pues la verdad es que cargar la culpa los hijos por lo que han hecho los padres, o que paguen los padres por lo que hacen los hijos, me parece un desatino, porque nunca, a ver, siempre hay excepciones, pero nunca se puede responsabilizar las acciones de unos a otros. Pues por eso me refiero que la maldición, el pecado original ya es una maldición, o sea, ¿qué tengo yo que ver con Adán y con Eva? Claro, pero bueno, es que el tema de las maldiciones es muy complejo. Efectivamente, pero aparte de eso, ¿qué tienes que ver con Adán y Eva? ¿Pero tú crees que fueron tus primeros padres? ¿Estamos a estas alturas del colegio? Ya te he dicho antes que yo me iba a remitir a lo que dice la cultura judeocristiana. Vale. Otra cosa es que yo me lo crea o no. Vale, pues es que efectivamente si esos señores les maldijeron porque se lo habían pasado fenomenal, pues lógicamente yo no creo que fueron nuestros primeros padres, y a mí no me tiene por qué llegar esa maldición.
Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. José Luis, estábamos hablando de las maldiciones generacionales. Explícanos más detenidamente lo que es una maldición generacional. Pues es curioso porque ya la frase anterior de Ezequiel parece que está un poco en contra, ¿no?, de todo lo que estamos precisamente hablando. A ver, si ningún hijo debe cargar con la maldición de su padre, una maldición generacional por excelencia, ya estaríamos yendo en contra de todo lo que dice la Biblia. Curiosamente, una maldición generacional es aquella que está asociada a los pecados de tus padres. Es decir, lo que hayan cometido tus ancestros, te lo vas a ir comiendo generación tras generación, tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y así hasta el final de los tiempos. Sí, en cierto modo es lo que hablábamos antes de Adán y Eva, sí, en cierto modo también sería un poco lo que pues muchas etnias, no diferentes a lo mejor a la natural, mantienen, como que el típico gesto este de cruzar el dedo sobre el dedo gordo y por mis ancestros, por mis muertos, verás cómo te va a caer esto, ¿sabes? Ese tipo de cosas vienen de ahí, vienen de esa base primaria y sobre todo fomentada por el cristianismo, por la religión cristiana, porque es de ahí donde más se enfatiza. Hay un gran sector de la Iglesia que considera que todo el mundo debería investigar qué pecados han cometido tus progenitores, porque de ellos tú recibes tu parte. Y es que ese sector de la Iglesia te está marcando ya cómo va a ser tu vida. Y no solamente a los niveles primarios desde que naces, sino a los niveles en que vas a ir evolucionando como ser social, y que se supone que encima tienes que llevar tu mochila de piedras que ya viene con regalo. A ese nivel es una maldición generacional. Bueno, yo... Es una barbaridad. No me lo creo, no me lo creo y no me lo creo. Entonces... Pero imagínate, estamos hablando de enfermedades, crisis financieras. Estamos hablando de problemas que pueden incluso venir de la misma genética, que digas, no, es que como tus padres cometieron un pecado muy grande, vamos a poner, al ser malos con alguien, a ti te va a venir lo mismo que ellos padecieron. No, señor. Genéticamente tus padres tenían, vamos a poner, el cáncer, que es una enfermedad maldita, por excelencia, y por genética tienes más papeletas. Pero no por una maldición. Exactamente, por genética, no por maldición. Efectivamente. Lo que pasa es que me parece, bueno, muy cruel que, por ejemplo, tu bisabuelo, tatarabuelo o donde lleguemos haya sido un asesino y por eso vas a tener que pagar la culpa tú cuando tú a lo mejor eres la persona más buena del mundo. Eso es una incongruencia totalmente inaceptable. Me da lo mismo, yo sé que se está haciendo y se lo estamos hablando o diciendo desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? Es en parte la Iglesia y es en parte también la superstición de los pueblos, ¿eh? O sea que ahí mezclamos las dos. La Iglesia, la falta de cultura, porque, bueno, habrá gente con cultura que piense que las maldiciones pues llegan hasta límites insospechados, pero es que es tu cabeza, no es otra cosa, es lo que tú seas débil de mente, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Sin faltar a nadie, obviamente. O sea que no, yo no falto a nadie, por supuesto. Eres débil de mente porque te afectan mucho las cosas. Yo tengo una persona muy allegada a mí que, bueno, cree a pies juntillas todo esto. Y por más que yo le digo, esto es lo que tú te buscas, tú te lo generas tu camino, lo que has hecho tú en tu vida y lo que estás haciendo tú en tu vida. No te viene porque alguien te haya dicho, ojalá te arruines, ojalá no sé qué. No. Eres tú la persona que por tus acciones o por desgracias que han podido cometer, pues tienes un camino totalmente distinto y entonces... Que cada uno hace su camino, que cada uno da sus pasos y que en tus pasos puedes tener más o menos oportunidades de encontrarte con escollos. Como superes los escollos, será cuestión personal tuya. Otra cosa es que tú creas que cada escollo que te ponen delante es por una maldición que estás pagando, un mal de ojo que estás pagando ya no tuyo, de a lo mejor
como decías tú, un bisabuelo tuyo que fue un asesino en la guerra. Ya. Por Dios. Ya. Y perdonadme por el concepto de por Dios acabo de decir. Lo cierto es que la Iglesia siempre es muy soberbia con ese tema. Muy Efectivamente. soberbia. Y la soberbia de la Iglesia ha llevado precisamente a esa mala educación, Ujú. año tras año, siglo tras siglo, de que la carga de una determinada persona que en su momento cometió un determinado delito, entre comillas, eso había que cargarlo sobre las familias venideras, ¿sabes? Y luego hablaremos precisamente sobre ese tema. El poder de la amenaza. Claro, entonces siempre era eso. El miedo, el castigo divino, el castigo de Dios, el castigo y el Y además castigo. siempre ponían a Dios como testigo. Claro. Bueno, y si no, ya se encargará Dios de que te suceda eso. Y además el jurar y hacer un juramento también es como una especie de maldición. Te juro que como no hagas esto, tal, no sé qué. Esto es que cuando se jura, normalmente es porque juras en boca de Dios, ¿no? O algo así, para que te crean y es verdad. Sí. Bueno. A ver, se supone que lanzar un juramento en sí mismo es malo. Es malo, es una especie de Sí. maldición, ¿no? Sí, en sí mismo se supone que no deberías usar la Palabra de Dios en eso, vano. me refiero a los mandamientos, ¿vale? Todavía me acuerdo, Sí, sí, me o sea, acuerdo. me refiero a los El mandamientos. juramento es que no se puede romper. ¿El qué? ¿Cómo? Los juramentos se supone que por lo que no se deben decir es porque no se pueden romper. Si Pues te rompes mira. va contra ti. Eso es un rollo, Jaime, porque Ostras. yo he jurado piadosamente y a mí no se me ha vuelto nada a encontrar, ¿vale? O sea que vuelvo a decir, sí, José Luis. No, sí. sí, estoy haciendo cruces por lo que ha dicho Jaime. No, Perdón. yo hablo desde Estoy la alucinando. moral judeocristiana. Vale, pero es que me has dejado ahora mismo. Por eso en la Constitución unos juran y otros prometen. De ahí viene. Joder, Ya. que solamente pensarlo me da miedo. Claro, es que ya la religión de por sí es superstición. Por Dios. Porque es creer en algo que no se puede demostrar. Por lo tanto, si tú sigues una línea de superstición, es normal que caigas en la tela de araña de la superstición y de ese tipo de maldiciones, ¿no? Sí. Va en función de eso. Bueno, pues estamos intentando conectar con una oyente, con Chavara, y nos está siendo imposible, pero nos pidió en un programa anterior de animales malditos y perseguidos, y dijimos que la persona que quisiera saber su animal de poder, pues que nos escribiera, y nos ha escrito. Y aparte darle la enhorabuena porque en el sorteo de un libro la correspondió a ella. Y bueno, pues como no podemos conectar con ella por teléfono para decírselo directamente, Jaime se lo va a decir desde aquí. Así que, Concha, escucha el programa y siento no haber podido hablar contigo. Bueno, Concha, tú elegiste como animal totémico el búho. Y bueno, pues eso da una idea de que eres una persona que amas la libertad, que eres una persona discreta y que te gusta los secretos. Inspiras admiración, eres consciente de todo lo que hay a tu alrededor y puedes ser una guerrera feroz si eres retado o si algo cercano a ti es amenazado. Tienes también una gran intuición y tienes la capacidad de ver detrás de las apariencias. También el cambio de formas, el enlace eres, de alguna manera el búho es el enlace entre el mundo oscuro e invisible y el mundo de luz, por eso te sientes cómoda con las sombras. Habla también de algo muy femenino que es el poder de la luna. Pues espero que te escuche. Dime, Jaime. Perdón. Sí, también me dijo otros dos animales que eran el gato y el oso. El gato habla de independencia y el oso de introspección, de que sobre todo el oso es una criatura de los sueños para los chamanes y los místicos. Por eso es visionario. Bien, pero a mí no me lo expliques, explícaselo a ella, porque el oso precisamente no es un animal mío preferido. Jaime, a ver, volviendo a las maldiciones, espero que le haya gustado a Concha, hago este inciso. Y volviendo a las maldiciones se pueden romper. Vuelvo otra vez, que luego si no os echáis encima mío, estoy hablando de la cultura judeocristiana. Se supone que se pueden romper, claro. Hay diferentes fórmulas.
por ejemplo, los evangélicos tienen una que dice que hay que decir, como hijo de Dios aquí y ahora, rechazo y me deshago de todos mis pecados. Otra es, por si esa maldición fuera debida a Satanás, que habría que decir, cancelo toda actividad demoníaca por mí y por mis antepasados y para mis descendientes. Y otra que dice, mando que todo espíritu familiar que está dentro de mí o alrededor mío, que se vaya al abismo y que se quede ahí hasta el día del juicio. Bueno, ¿y hay más? ¿Más maneras de romper las maldiciones? No hacer caso a ellas. Eso iba a decirte, no hacer ni puñetero caso. Por un oído me entra y por otro me sale. Y Eso ya es. está. Es que no quede ningún residuo. No. Fermín, vamos a hablar de los romanos. ¿Qué maldiciones tenían los romanos? Eran gente ¿Eran que buenas? Eran buenas, maldecían mucho, tenían varios dioses, por lo tanto ellos sobre todo lo que hacían eran tablillas, unas tablillas que escribían Sí. y luego las depositaban a veces debajo de las piscinas de la persona que sabían que se iba a bañar allí, en los propios templos, por ejemplo, de Saturno, ponían estas tablillas con la maldición que ellos hubiesen escrito, pues te deseo que mueras cuanto antes, lo ponían allí para que el Dios le concediera ese privilegio de que esa persona pudiera morir, e inclusive a veces en las cercanías, ¿no?, de la propia casa de la persona a la que realmente querían que falleciese o le ocurriese algún mal, alguna caída y de ello quedarse pues inválido. Y bueno, pues estas tablillas se han encontrado, arqueólogos han encontrado precisamente cantidades de estas tablillas donde aparece esa maldición, que eso sí, para que la maldición tuviese ese poder de realmente consumarse como tal, había que llevarla a esos sitios, o bien la casa de la persona a la que se le tenía que ordenar que así sucediese esa maldición que él creía que le debía de suceder, o bien dentro de los templos en determinadas ranuras para que el dios Saturno sobre todo fuera el que realmente se encargara de esa realidad, ¿no? Por lo tanto, los romanos eran muy supersticiosos, muy religiosos también, y como tal la maldición la llevaban por doquier, aunque a veces la maldición se le volvía en contra. Ni más ni menos tenemos el famoso ¿cómo se llama la ciudad esta que se me ha olvidado ahora? Esta que quedó bajo la lava del volcán, Pompeya. Pompeya, fíjate tú, sí. Pompeya. Al final también llegaron a decir voces romanas de la época que aquello fue una maldición precisamente creada por determinados dioses porque a lo mejor no se portaron como debieran para con ellos, ¿no? Ya, incluso Fermín, creo que esas tablillas, aparte de poner la maldición, también contaban la historia del porqué de esa maldición, Sí, de sí. lo que había hecho la persona. Claro, si te había dicho algún insulto o yo qué sé, por cualquier historia de envidia o de cualquier problema con un familiar, un hermano o un primo, pues ellos tomaban cartas en el asunto y te maldecían poniendo también eso. Te lo hago porque a mi hermano le dijiste esto y esto, o lo maldijiste, o porque le diste un par de tortas, o porque al niño me lo has tirado al suelo, por cualquier historia, ¿no? Incluso en la propia tumba de la persona se le ponía para que fuera para él, para el otro mundo, para el de este y para toda la familia y los que estuvieran muertos. Para la eternidad. Para la eternidad. Maldición. Caray, con la verdad es romanos. los dioses al final, los pobres siempre eran los que pagaban el pato, porque eran los que tenían que hacer la parte mala. ¿Pero existían los dioses? No, pero para esa época la gente que no tenía, lógicamente, mucho raciocinio, pues lo creía a pie juntilla. Además que Ya. tenías que creerlo, porque si no ya sabes lo que te pasaba. Lógicamente. José Luis, ¿hay un límite de tiempo para las maldiciones? Siempre hablando dentro de todo lo que estamos comentando, ¿vale? Ya hemos visto que los romanos hacían ya maldiciones generacionales, ¿no? Sí, que sí. serían las de largo plazo, pero es que también las hay de corto plazo. Es decir, tienes las cortitas y las largas, como las luces del coche, básicamente, por echar un poquito de humor al asunto. La corta, bueno, pues en teoría, una maldición corta es esa que se asocia a un periodo de tiempo particular, a un acontecimiento o a algo que tiene que suceder por derecho propio. Y cuando te echan una maldición de ese tipo, se supone que una vez que, por decirlo así, la persona pues haga lo que se espera de él, o haya pasado un tiempo muy marcado dentro de la misma frase que maldice, o incluso hasta, pues yo qué sé, esa persona cumple la promesa que ha dado para que la maldición se retire, en ese momento esa maldición se retira sola.
no tienes que hacer nada. Ella sola se va. Esa es la de corto plazo. Ya. Que es cuanto menos curiosa. No, yo sí. La de largo plazo es la otra que hemos comentado antes, que es la generacional y en muchos casos, y en otros casos es la que te acompaña toda una vida y que solamente para cuando mueres. No, porque sigue a tus generaciones. Es que ahí está el tema. Hay una Esa- creencia popular que dice que se convierte en generacional si lo que tú has hecho en vida no justifica que la maldición pare. No te he entendido, perdóname, O sea, discúlpame. la maldición se convierte en generacional si dentro de vamos a darle una inteligencia emocional a esa maldición, si la maldición considera que con lo que te ha hecho a ti ya está, se acaba con tu muerte. Y si considera la maldición que con lo que tú has hecho en vida todavía no está cumplida, entonces pasa al siguiente. O sea que la maldición tiene conciencia. Es que ese es el tema. O sea, tú fíjate la mala leche, con perdón de la expresión, que tiene la maldición en sí. Decide por sí misma si tú estás o no cualificado para comértela solito o si tiene que pasar. Ojo, que no quiere decir que pase directamente a un vástago tuyo. Que puede pasar a un hermano. Que puede pasar a un padre e ir para atrás. Es que tiene narices. Bueno, esa es la de largo mientras pase plazo. a la gente que ha muerto no hay ningún problema. No, pero puede pasar a alguien que esté vivo, o que por ejemplo puede ser un padre que te haya vivido. Es algo muy duro de decir, ¿eh? Ya. Que alguien, yo creo que en todo caso hay que ser muy cuidadoso a la hora de transmitir determinados juramentos, maldiciones, barbaridades que salten por la boca muchas veces, porque hay algunos que lo hacen con una alegría, Bueno, que pero están en la calle y a lo mejor alguien les hace una pifia al volante y yo lo he visto. Maldigo, no sé qué, a ti, a tu familia. Bla, bla, bla. Y ojalá te estrelles. Eso No se dice. esas pero- barbaridades. Pero no se dice no porque se vaya a cumplir esa maldición, sino por Da mal gusto. por respeto a la otra persona. Es que es de mal gusto. A mí me parece sinceramente Yo creo que las maldiciones había que ponerle sevillana, un ritmo de sevillana Pues y mira. bailar al ritmo de las maldiciones, Ujú. pero por sevillana, por rumba y ya ponerle un poco de vida, de alegría, ¿no? Y La no, y no tanto. Las maldiciones gitanas. Claro, y para adelante ya está. Y de esa manera pasan desapercibidas y mira, no. Y con esto no me estoy No hay que riendo de darle los tanta gitanos, importancia. No, por Dios. Simplemente, bueno, pues que... Tienen algunas, los gitanos tienen alguna maldición Luego muy vamos a graciosas. hablar de las maldiciones gitanas. Fermín, vamos a hablar de un tema que hemos comentado antes. Las maldiciones de Jesucristo. Sí, Jesucristo también maldijo como hombre que era, lógicamente, y sobre todo al verse fracasado, al verse que realmente su mensaje, su misión, su necesidad de transmitir no calaba, no llegaba a los pueblos, y esto hacía que maldijese a los mismos, ¿no? Para él tenía la seguridad de que la palabra que él estaba transmitiendo era palabra de Dios, era palabra del Espíritu, y que como tal eso no se podía digamos rechazar, y aquellos pueblos que rechazaban, que no le escuchaban, que se reían de él o que no les interesaban porque lo veían como un falso Mesías, pues lógicamente él lo que hacía era maldecir a estos pueblos. En concreto en Mateo 11:20 24 te dice literalmente: entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha en que se hubieran convertido ya en cenizas. Es decir, él maldecía a aquellos pueblos que realmente pues no seguían su línea o no seguía su mensaje. Eso demuestra que de alguna manera fue un fracasado, ¿no? en ese territorio por donde anduvo, que fue Israel. De hecho ya lo hemos contado aquí alguna vez que otra. Precisamente en ese territorio hoy en día es donde menos cristianos hay, por lo tanto alguna razón de peso tendrá el que este personaje realmente no fuese seguido por la gente de su entorno y que llegase inclusive a maldecir a otros, como a estos pueblos, simplemente por la razón de que realmente pues lo veían como un falso Mesías y no como un hijo de Dios, como él se autoproclamaba. Ya. Pero maldijo muchas veces, ¿eh? Maldijo muchas veces, esa es una de las maldiciones, pero tienes también otra contra Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando la famosa
destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue por obra de la naturaleza, bueno, pues también ahí hay una maldición permanente contra estas ciudades, pero forma parte de eso, ¿no? De que este personaje realmente no veía claro el trabajo que estaba desarrollando, porque no tenía prácticamente adeptos, a pesar de que le seguía un grupo de personas. Al final lo que intentaban predicar, lo que intentaban llevar a la gente no lo aceptaba, la gente lo rechazaba. Por lo tanto, él maldecía a toda esa gente, porque realmente no tenía quizás ese carisma que a veces se le quiere imponer a este personaje, ¿no? Porque claro, estamos hablando de ese Jesús histórico, ¿no? Ese Jesús de Nazaret que realmente pues no consiguió su objetivo. Vuelvo a repetir, en Israel es donde menos cristianos hay, por lo tanto fue un fracasado con mayúscula en todo momento, ¿no? Luego ya después lo que vino, pero no por mano de él, vino por mano de otros que son los que se dedican a escribir y a contar una historia, no ya de él, sino de ese otro personaje que es Jesucristo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Jesús de Nazaret, al que divinizan, idealizan y tal. Un poco soberbio, ¿no? Un poco soberbio, no lo dudes. O sea que la soberbia ya era un pecado, un gran pecado, luego después él proclamaba, ¿no? Era soberbio, a pesar de que te lo pinten en la cruz como alguien que es capaz de perdonar a los que le han hecho este daño, etcétera, etcétera, pero en su vida de evangelización o predicación en Israel era soberbio con este tipo de comportamiento, porque la gente va a tener que seguirte a ti si ya tienen de por sí una religión establecida de hace miles de años y la siguen a pie juntilla, que era el judaísmo. Sí. Él no rompió con el judaísmo en ningún momento, por mucho que lo intentó. No consiguió absolutamente nada. Jaime, cuéntanos alguna maldición más de la Biblia. ¿No? Como que algunas está llena de maldiciones la Biblia, empezando, ya te digo, por la del Génesis. Pero discúlpame, pero hay gente que piensa que eso no son maldiciones, que eso son consejos. Mira, espera. Cuenta. Espera, que te lo tengo aquí guardadito porque sabía que me ibas a decir algo parecido. Bueno, se hartan de maldecir en el Deuteronomio. Entre otras cosas dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aun hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Pero vamos, en el Levítico ya es que dice, de los versículos 16 al 20 dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro de todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Ahí en nada. Luego, en el Deuteronomio también se maldice por los contactos con hechicería y las cosas relacionadas con el ocultismo. O sea que este programa ya está maldito, según el Deuteronomio. Sí. Y bueno, en Números 14-18, por crear el becerro de oro, a los judíos se les condenó a no entrar en la tierra prometida durante 40 años. O sea que si hay maldiciones, joder, lo que no hay casi son... Pero luego les debieron de perdonar, porque les metieron en la tierra prometida, ¿eh? Y ahora siguen en la tierra prometida y más. Sí, ahora los que están hechos polvo son los palestinos. Efectivamente, por eso digo que les metieron en la tierra prometida y más, que me parece un abuso. Por muy judíos que sean y por muy todos. Tú imagínate que yo me levanto una mañana diciendo: oye, la casa de Pablo Iglesias me ha dicho un ángel que tiene, la de Galapagar, que tiene que ser mía. Bueno, pues en base a eso yo cojo y entro en la casa de Pablo Iglesias y me quedo en su casa. Pues eso es lo que hicieron los judíos, porque Abraham se supone que se levantó una mañana de su tienda de campaña, que estaban ahí perdidos por el desierto, y entonces un ángel le dijo que la tierra de los filisteos, los filistins, los palestinos, que esa tierra era suya. O sea, que tú te puedes inventar también cualquier otra historia. Claro, entonces, como no tenían dónde irse, le dijeron: mira, poneros aquí, a esto les vamos a echar a un rincón y vosotros os ponéis aquí. Como tienen las perras, el dinero y todo lo demás, pues... Sí, por eso llevan siglos echándoles. Pues, pero es que les han echado de todos los sitios. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Y que, bueno, no quiero hablar porque es un tema político, y entonces estamos aquí hablando de maldiciones. Esa maldición la tenía el pueblo judío, que vivirían errantes por toda la eternidad, pero ahora han cogido ese cacho de tierra y están aprovechándola bien. José Luis. Iba a decir que la de los 40 años es un claro ejemplo de maldición a corto plazo. ¿40 años te parecen pocos?
a ver, es hasta que el tiempo de la maldición ocurra, hasta que el objetivo se cumpla o hasta que la promesa... Bueno, visto así, sí. Ya. Fermín, pasamos a un tema que eres experto en él, además, Bueno. la Inquisición. ¿Qué maldiciones decía la Santa Inquisición? Pues todas aquellas que tenían que ver con Jesús de Nazaret, con Jesucristo en este caso, no muchas de ellas. Hay una frase de Jesús que te decía: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno estará preparado, iros con el diablo. Bueno, ese tipo de historias que en Mateo 25 sale, la Inquisición lo ponía para darle de alguna manera vitola y caché a lo que ellos tenían que desarrollar, pero sobre todo las maldiciones que más permanentemente se ejecutaban era sin duda alguna la maldición del San Benito, el saber que ese San Benito estaba colgado en la iglesia de tu pueblo para perpetuar tu infamia y la de todas tus generaciones, era una maldición permanente que estaba cayendo, ¿no? como un jarro de agua fría contra miles y miles de familias españolas, en este caso, que por pensar de forma diferente tuvieron que sufrir esa realidad, esa tragedia, ese escarnio a través de esa prenda difamatoria que se encontraba, como digo, colgada en las paredes de los templos, ¿no? Esos lugares que eran sagrados se estaban convirtiendo a partir de ese momento en auténticas cloacas, en verdaderos humilladeros públicos, ¿no? Algo que ni siquiera casaba ni iba, bueno, pues con el mensaje que dicen los cristianos transmitió de amor Jesús de Nazaret. Pero ahí cabe precisamente esa maldición de Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Quería comentar con Fermín que es verdad, es yo creo que una de las mayores eminencias en Inquisición que tiene este país. Muchas gracias. Y es bueno hablarlo contigo. Entonces, las maldiciones de las brujas, que eran las más expertas en hacer maldiciones, con diferencia, eran para la Inquisición como un buffet libre. Realmente las brujas maldecir no maldecían, y maldecían si tú te creías que realmente lo que ella te decía era una maldición. No, digo de cara a la Inquisición en sí. O sea, la Inquisición decía, pues como maldices, eres una bruja, y como bruja voy y te quemo. Sí, en este caso, si realmente la acusación venía por ahí por parte de una denuncia, podía ser que la Inquisición te detuviera y en base a esa denuncia pues te pudiese quemar, pero en España no se quemó ninguna bruja. Se quemaron en otros países de Europa, pero en España no se quemaron brujas. Alemania, solamente ¿no? 6 o 7 en Zugarramurdi por error. Ya. Pero sí, en Alemania, en Holanda, en los países luteranos, que es donde realmente la Inquisición luterana desarrolló esa actividad contra las mujeres, contra las brujas. Jaime, cuéntanos, como experto en el Islam, cuéntanos cómo son las maldiciones allí. Bueno, Mahoma dice que maldecir significa desear que la bendición o la misericordia de Allah no llegue a la persona objeto maldecido. Dicho esto, en el Islam las maldiciones están prohibidas. Están prohibidas las maldiciones en otro hadith, que son los dichos del profeta Mahoma, se dice que no se maldigan unos a otros invocando la maldición de Allah, la ira de Allah o el fuego del infierno. Pero es que en el idioma árabe maldecir es similar a privar o expulsar, o sea, tiene la misma raíz. Entonces le estás echando de la comunidad de los creyentes. Y lo que sí se puede está permitido maldecir de forma genérica. Por ejemplo, a los que hacen imágenes de Dios, a los malhechores, a los injustos, a los incrédulos y a los usurpadores, entre otros. Pero porque no va contra alguien específicamente. Pero en principio dice, nuevamente se vuelve a decir, que maldecir a un creyente es como matarlo. Y que Alá maldiga al que sacrifica algún animal para otro que no sea Dios, al hombre que da refugio a quien corrompe la tierra, o sea, que era el primer ecologista, y al que maldice a sus padres. Eso está muy mal visto. Pues, o sea que más o menos son igual que las de aquí, aproximadamente, ¿no? Sí, está igual de prohibido, pero luego se hace. No sé si está prohibidas o no, pero aquí por la religión, digo, católica. Ya. José Luis, ¿qué es la maldición judía de la pulsa de Nura? Pasamos de oca en oca, ¿no? Hemos pasado... Claro, de oca a oca, yo porque me toca. Ahora toca a los judíos. Pues los judíos tienen, digamos, que conocimiento de esta maldición, de la pulsa de Nura, más o menos a partir del año 95. Y esto viene a raíz de que hay una serie de
rabinos y cabalistas que, bueno, pues digamos que tenían ciertos arreglos con los extremistas, que se reúnen en un cementerio, en concreto en el de Rospina, para convocar a los ángeles de la destrucción. ¿Dónde lo hacen? Pues lo hacen enfrente de la tumba de Shlomo ben Yosef, que, bueno, como mucha gente me imagino que sabrá, era un héroe del sionismo revisionista, y recitaron un conjuro en arameo que estaba prohibido y que con ello querían buscar la muerte de un ex primer ministro, que era Yitzhak Rabin. ¿Todo esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que ellos están jugando con magia negra. Y para un judío jugar con magia negra ya tiene cuajo. No es precisamente algo que esté muy bien visto en su religión. Pero es que encima de todo esto lo hacen a medianoche, que no es una hora muy propicia para la cultura en cuestión. Lo hacen además una serie de personas vinculadas a la religión, que no es que tampoco sea un acto muy propio de su religión, y buscando encima un mal bastante grave. En sí, el ritual como tal consistía en que ayunaban durante 3 días, luego se hacían un baño ritual con, por decirlo así, antes de la plegaria matutina, y luego apagaban las típicas velas negras y soplaban el cuerno de carnero, que se usa en algunos momentos como instrumento de viento en la liturgia, el famoso sofar, creo que se llama. Entonces, ¿todo esto a qué viene? Viene a que si la maldición que ellos han creado, la Bulsa de Anura, se cumple, todo bien, pero si no se cumpliera, esa maldición iba a caer sobre ellos, sobre los oficiantes. ¿Qué pasa? Que la maldición funcionó. ¿Por qué? Porque Rabin murió un mes después de recibirla, Ariel Sharon también recibió la maldición y entró en coma a los 6 meses después de recibirla, y el exministro Ehud Olmert sufrió teóricamente un cáncer de próstata debido también a esta maldición. Con lo cual, pues si querían fuego y leña para la leyenda, toma. Fermín, hemos hablado de la Inquisición. Háblanos así un poquito de los herejes, de la maldición de los herejes. Sí, porque aunque la Inquisición maldecía a los herejes también maldecían a la Inquisición, ¿no? Sí. Y hay cantidad de maldiciones que estos, lógicamente, desarrollaban. Por ejemplo, una de las más sonadas, sobre todo en el mundo morisco, el mundo de los que creían en Alá, en hornachos, por ejemplo, se decía mucho que, sobre todo a los curas que eran los que hacían de comisarios en los pueblos, ojalá y el momento en que te acerques al castillo, porque había un castillo en Hornachos donde tenían un cuadro del apóstol Santiago, ojalá si cuando te acerques al castillo el cuadro de Santiago te caiga encima y te precipites, ¿no?, del mismo castillo. Ese tipo de maldiciones que al final no eran tampoco creíbles, pero ellos la decían, y eso le conllevaba que lo denunciaran y que la Inquisición actuara contra ellos, ¿no? O malditos seréis, le decían incluso algunos inquisidores, ¿no? Malditos seréis, que alguna vez nos veremos cara a cara y sabremos cómo tendremos que actuar contra vosotros, si no yo, otros que son como yo. Bueno, pues este tipo de historia, que era acabar con la vida, en definitiva, de ese inquisidor, como hubo casos de inquisidores que murieron a manos de este tipo de persona. Ojalá arda vuestro palacio inquisitorial o le prendan fuego para que todo lo que tenéis ahí, todos los que estéis ahí realmente muráis, ¿no? Bueno, pues ha habido lugares, como en Llerena, por ejemplo, donde el mismísimo Palacio de la Inquisición se le prendió fuego en un momento determinado. Todo derivado de este tipo de connotaciones, de este tipo de ansias de venganza que algunos herejes o familiares de ellos tenían para con el Santo Oficio. Ya. Jaime, la maldición de Timur. Bueno, Timur fue un líder turco del siglo XIV que dijo que cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. Bueno, pues en 1941 un antropólogo soviético, Mikhail Gerasimov, excavó la tumba y exhumó el cadáver. Bueno, pues 2 días después Alemania invadió la Unión Soviética. Bueno, pues poco después el cuerpo de Timur fue vuelto a enterrar mediante, era musulmán, mediante un ritual islámico, ya explicamos en otro programa cómo eran, sí. Y justo antes de la victoria soviética en la ciudad de Stalingrado. Caray, pues que no le vuelvan a desenterrar, por si acaso.
José Luis, ¿existe una maldición unida a la Casa de Borbón? Al menos desde que Alfonso XII tuviera un hijo, sí. Y es que le dijo a su mujer, por favor, llámale con otro nombre, pero que no sea Alfonso, para que no sea Alfonso XIII. Bueno, pues obviamente en este caso María Cristina hizo lo que le dio la gana, le llamó Alfonso XIII, y el niño empezó ya, pues desde los 3 años que estuvo a punto de morir a causa de una gripe. En el año 34 atropelló a un peatón en Viena y le causó la muerte. Luego 2 de los hijos, Alfonso y Gonzalo de Borbón, fueron hemofílicos y los 2 murieron en un accidente de coche. A partir de ahí también un tercero, el infante Don Jaime, nació sordo y además se quedó también mudo, y luego encima falleció tras un botellazo que le propinó en la cabeza su segunda esposa. Luego Alfonso XIII fue expulsado de España, intentó volver con ganancias jugando miles de pesetas a la lotería y no le tocó ni un reintegro. O sea, si quieres maldición, toma tres tazas. Menos mal que con el rey que tenemos actualmente y con el anterior se ha parado. No, ahí está el quid de la cuestión. No, es que resulta que Juan Carlos de Borbón, para evitar todas estas cosas, tiene el número de DNI número 10. Su mujer, el 11, el rey emérito me refiero, y la reina emérita Sofía. Y luego los hijos van añadiendo números. La infanta Elena tiene el 12 y la que le tocaba el 13 era a Cristina, pero se saltó y le pusieron el 14. Pero curiosamente, la única infanta que ha tenido sus idas y venidas con la justicia, ¿cuál ha sido? A la que le correspondía el número de DNI, número 13. Ya. Bueno, no nos olvidemos que don Juan Carlos, por un error, jugando con un arma, mató a su hermano Alfonso. Efectivamente. Y tampoco que vivió el 23F, bla, bla, bla. Ya. Bueno, pues de España pasamos a Moctezuma. La maldición de Moctezuma, por favor. Sí, vamos a hacer un guiño también a nuestros oyentes de América Latina, porque ahí también Claro, lógicamente se ha maldecido a la claro. gente. Y Moctezuma, bueno, hay una maldición muy curiosa de que invitó a un grupo de españoles, entre ellos Hernán Cortés, a una barbacoa. Y mientras estaban comiendo, bueno, algunos tamales, algo de maíz y tal, resulta que le entró una cagalera. Entraron la cagalera a los españoles, que rápidamente pues se fueron corriendo a bajarse sus pantalones tras los árboles para defecar. Claro, eso les creó una risa tremenda a todos los que estaban junto a Montezuma, y ahí vieron que realmente no eran divinos, no eran gente divina, sino que eran hombres como ellos, ¿no? Y todo venía derivado precisamente por el maíz, por la manera en que tenían de hacer el maíz en la barbacoa, y sobre todo por las especies o las especias en este caso que les echaba, no solamente al maíz, sino también a la carne que metían en la misma. Y esto le producía a los españoles esa historia que hasta el día de hoy cualquier español que llega a México o a otros lugares dice que todavía existe la maldición de Montezuma, porque a veces, bueno, sabemos que si vamos a Colombia o a otros países de por ahí del altiplano y tienes que subir muchos kilómetros de altura, El mal de altura, sí. el mal de altura hace que te provoque también algún tipo de diarrea o algún tipo de vómito, ¿no? Y siempre lo achacan al mal de Montezuma, lo relacionan todo con esta tradición antigua, ¿no? Recogida por los cronistas de la época, Bueno, donde una barbacoa sirvió para quitarle la divinidad a los españoles gracias a la cagalera. Bueno, pues habrá que llevarse un antidiarreico. Sí, hija, porque cuando es que vayamos vamos, allí. la maldición sigue vigente. Jaime, la maldición del diamante. Bueno, hay 2 diamantes malditos, el diamante Job y el diamante Orlov negro. El diamante Job se supone que, bueno, es un superdiamante, era un superdiamante de más de 45 quilates y venía de la India. Se supone, según cuenta la leyenda, que fue tallado por una antigua deidad y que fue robado del ojo de un ídolo esculpido en honor a la diosa Sita. Bueno, pues el primer poseedor de la joya fue Jean-Baptiste Tavernier, que cayó en quiebra al poco de venderla. Y luego su cuerpo fue encontrado helado y comido por las alimañas en Rusia. Luego pasó a poder de Luis XIV, rey de Francia, que se la dio a su amante, la Madame Montespan,
que murió olvidada en 1707. Después pasó a manos, bueno, entre otras cuestiones, pasó a manos de María Antonieta y del Luis XVI de Francia, que murieron guillotinados. Claro. Luego, durante la Revolución Francesa, se cortó en dos la pieza y una cayó en manos de Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, que se quedó, cayó en la pobreza. La segunda pieza fue conservada por un coleccionista, Wilhelm Fals, que murió poco después de que su hijo le robara el diamante, y el propio hijo se suicidó tiempo después. Y también han tenido muertes trágicas hasta que ahora se conserva en el Museo Smithsonian. Y el otro, el diamante Orlov negro, también conocido como el ojo de Brahma, fue sacado de una estatua de Buda, y pues lo mismo, el zar Orlov se lo regaló a la zarina Catalina II, y hasta que luego estuvo en manos de la monarquía hasta que cayeron por la Revolución Rusa. Uh-huh. Y luego se cortó también en dos, y una fue un americano, se la llevó a Estados Unidos y murió al poco tiempo después de tirarse por una ventana de un rascacielos. Eso es por tener diamantes. Jaime, si no hubieran tenido diamantes no les había pasado nada. Claro, yo como no tengo ninguno, pues no me pasa yo por eso nada. Los he regalado todos. Por eso, bueno, yo no los he regalado porque no los tengo. José Luis, España nació bajo la maldición de Isaac Abravanel. Otro judío también metido en la historia. En este caso era un judío rico que ofendió al rey Juan II de Portugal, le echaron de allí y se fue al país vecino cuando estaban los reyes católicos, que por supuesto expulsaron a los judíos. Bueno, pues como se mosqueó con todos ellos, lanzó una maldición que dijo que iba a ser la historia viva de España. Entre las palabras o frases que dijo, bueno, pues dijo que rey y reina de España vais a, pues básicamente vais a fracasar, nosotros prosperaremos en tierras lejanas, donde quiera que vayamos el Dios de Israel estará con nosotros, y a vuestras mercedes el rey Fernando y reina Isabel, la mano de Dios os atrapará y castigará con la arrogancia de vuestros corazones. Pero es que luego dice que todo lo que hagamos siempre tendrá que pasar por la búsqueda de oro y riquezas, viviremos por la espada y reinaremos con puño de acero, y por ellos moriremos también. Y bueno, pues básicamente que somos unos heréticos y poco más. Ya está. O sea, pues ahora de España vamos a pasar a México. Otra vez, Fermín. La maldición de los restos de Hernán Cortés. Bueno, esto es algo que aún al día de hoy todavía la gente sigue creyendo, ¿no? Y es que al ver el indio a este personaje, o los indios en este caso, a este personaje como alguien que realmente les hizo muchísimo daño en todo el territorio, las maldiciones eran continuas, ¿no? A sus dioses incas, aztecas, para con Hernán Cortés. Y en el momento de su muerte, cuando murió, hubo personas de una manera muy clandestina que hicieron fiestas celebrando la muerte de Hernán Cortés. Y precisamente una de las cosas, ¿no?, que decían era que Hernán Cortés y los que viniesen de esa generación y aquellos que realmente osasen quebrantar la ley inca azteca deberían comer los huesos, ¿no?, de sus muertos. O sea, una manera de maldecirlos, ¿no? Comeréis los huesos de nuestros muertos, y por supuesto el diablo de ellos, el diablo os llevará, el pan os cegará, inclusive la tierra os devorará, ¿no? Eran esas maldiciones que ellos llevaban a cabo a este personaje, y sobre todo a la tumba de este personaje, porque ellos sabían dónde estaba enterrado. Estuvo inicialmente en la Catedral de México, y a pesar de que ellos entraban dentro de la catedral a escuchar misa, pero entraban de una manera falsa a escucharla en muchos casos, y aquellos que no estaban convertidos realmente pues maldecían, ¿no?, antes de entrar a ese diablo, a ese hombre que tanto daño les había hecho, ¿no? El diablo se comerá su buena suerte, los perros te comerán, en fin, maldecir permanentemente los huesos de Hernán Cortés. Y hay un caso donde dice que, bueno, es la otra parte, es decir, la iglesia sabía que estas maldiciones se ejecutaban, y ellos inventan una maldición creada por los propios restos de Hernán Cortés hacia los indios, que aquellos que osasen realmente maldecir a Hernán Cortés, ellos quedarían inmediatamente maldecidos por la mano de Dios y por supuesto por la Inquisición. Muy interesante lo de Hernán Cortés. A ver, hay algunos que
para ellos ha sido una maldición el casarse directamente. Pero cuéntanos, Jaime, la maldición de la boda. Bueno, esto afectó al hijo de Víctor Manuel II, al que luego sería rey de España, Amadeo, y a ellos no les pasó nada, pero vamos, el mismo día de la boda el padrino se suicidaba pegándose un tiro. La novia, María Victoria del Pozo, vio cómo se ahorcaba a su jefa de vestuario y el amante de María Victoria, que apareció ahorcado en un armario. Ese mismo día el guardián del palacio también se degolló. Pero la cosa no termina aquí, porque el coronel que lideraba la procesión de la boda se desmayó por un golpe de calor y moría tras caerse de su caballo. Y más aún, el jefe de estación en el que los novios partían en el tren hacia su luna de miel moría aplastado por las ruedas. O sea, una serie de desgracias. Sí, de catastróficas, de verdad. Eso no era pero una la mayor maldición. Eso no era una maldición, eso era, yo qué sé. La mayor maldición, de todas maneras, para el pobre Amadeo fue ser rey de los españoles, que salió tan escaldado que a los pocos meses, Otra maldición. No, se cogió y se marchó y dejó a los españoles diciendo que no los entendía nadie. Ya. José Luis, hay otra maldición, la de los Romanov. Sí, a ver, los Romanov sabemos que es una familia por excelencia rusa y que tiene pues una especie de perenne maldición sobre sus cabezas, ¿no? Madre mía. A ver, la dinastía que los formaba, ¿no? Aunque estuvo pues prácticamente 3 siglos dominando aquella zona que es la más grande de Europa, pues no paró de recibir todo tipo de maldades. De hecho, se cifran en 280 las muertes que acosaron a esta familia durante todo ese periodo, o sea, casi tantas como años que estuvieron en el poder. Se dice que también hubo una masacre bestial contra la familia del zar Nicolás II. También se dice que el hijo único de Nicolás II nació con hemofilia y que todo esto se fue extendiendo a otros miembros de la realeza europea y, bueno, básicamente que incluso hasta el hecho de juntarse con el famoso Rasputín le supuso otra maldición, porque él fue el que inició la caída de la familia Romanov. Bueno, ha habido una sucesión de muertes tremendas en la familia Romanov, por eso no queda, yo creo que ninguno vivo. Creo que se han muerto todos. Si queda alguno, mejor no lo diga. Mejor no lo diga, sí, efectivamente. Fermín, la Malinche, la maldición de América Latina. Otra vez vamos a América. Sí, América tiene muchísimas maldiciones con ese tema. Y además haremos otro programa de maldiciones, porque es que nos vamos a quedar cortísimos, porque se nos está acabando el tiempo. Exactamente. La Malinche es precisamente una de esas mujeres que ayudó precisamente a la conquista de Hernán Cortés en México, indicándole caminos, indicándole dónde estaban ciertos indios ubicados, y para el pueblo mexicano fue una traidora total, y como tal alguien maldito, ¿no? Alguien maldito, un personaje maldito a la que le han caído cantidades de maldiciones. Inclusive hay alguna que otra oración, digamos, ¿no? Sobre la maldición de la Malinche, que así se llama. Es muy cortito, pero voy a leer un parrafito. Dice: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado, y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, con demonios del mal iban, con fuego en las manos y cubiertos de metal. Dejamos ahí. Aquellos que quieran que se metan en internet y pongan la maldición de la Malinche, pero al final sale la Malinche a flote porque fue alguien que traicionó a su propio pueblo y la maldijeron continuamente por esos hechos en concreto. Fue el amante de Hernán Cortés. Fue un amante de Hernán Cortés en Gracia, además, y tuvo hijos con él inclusive, debido precisamente, bueno, pues a esa buena sintonía. Parece ser que era una mujer bellísima en su momento, pero traicionó a su pueblo. A su pueblo. Jaime, vamos con otra maldición. La maldición de Tecumseh. Sí, el nombrecito que me pones. Sí, bueno, es que era el nombre del chamán de la tribu de los Shawnee en Estados Unidos, y que lanzó una maldición en 1811 por la cual hace que los presidentes de Estados Unidos elegidos en los años divisible por 20 mueran en el cargo. Pues mira, podemos hablar de Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, William Harrison, Warren Harding, Franklin D. Roosevelt y JFK. Bueno, pues... John Fitzgerald Kennedy. Sí, también.
Es de la maldición de Kennedy ya hablaremos en otro programa porque es muy larga y además queremos dar datos que se han revelado no hace mucho. José Luis, la estatua maldita de William Penn. Esto fue una tontería que se les ocurrió a los típicos constructores que querían ser los más guays de Filadelfia, y es que en el año 1987 hicieron el edificio One Liberty Place, que en teoría tenía que haber sido siempre más bajo que la estatua de William Penn, porque decía una maldición que se prohibía que hubiera una obra más alta que esta estatua. ¿Qué pasa? Que como buena maldición es una maldición deportiva, y todo aquel que construyera algo que fuera más alto que esa estatua de esta figura del mundo del béisbol, pues hacía que todos los que estaban relacionados con este deporte tuvieran una maldición. El equipo en cuestión de Filadelfia no consiguió un título hasta el año 2008, es decir, hasta casi 21 años después. ¿Y eso por qué? Porque una serie de obreros movieron la estatua de William Penn para que estuviera un poquito más alta que One Liberty Place. Ya. Por eso One Liberty Place es el segundo edificio más alto de Filadelfia. Bueno, Fermín, nos queda muy poquito tiempo. Las maldiciones gitanas, así muy rápido. Sí. Permita Dios que te veas en las manos del verdugo y arrastrado como las culebras. Eso me dijo a mí una vez una gitana en Granada. Espera, y tú que lo veas con los ojos en la mano. Exactamente. Que te mueras de hambre, que los perros te coman, que malos cuervos te saquen los ojos, que Jesucristo te mande sarna perruna por mucho tiempo. Vamos, yo me quedé muerto. Sí, no. Que si eres casado, fíjate, estaba soltero, que si eres casado, tu mujer te ponga los cuernos. Que mis ojitos te vean colgando de la horca y que sea yo el que te tire de los pies y que los diablos te lleven en cuerpo y alma al infierno. Este tipo de maldiciones las suelen decir mucho los gitanos. A mí me dijeron algunas de estas en Granada porque no le quise coger un ramito de romero a una gitana. Así que imagínate la Alhambra, lo que hay ahí en torno a la Alhambra, y de maldiciones. Ya, lo que pasa es que cuando se acercan, no vas a estar cogiendo ramitos de romero a todo el mundo. Yo digo, por si acaso. Sí. Entonces, no me afectan esas maldiciones. No, a mí tampoco. Os doy un truco. A mí cuando se me acerca alguien con la ramita de romero, le digo, ni te me acerques que soy gafe. Bueno, ponen los cuernos y salen corriendo. No permitamos jamás que unas palabras dichas con mala fe nos puedan afectar hasta tal punto que nos dañen nuestra salud física y mental. Bueno, y como siempre nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio y las leyendas, y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante tema. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Blanca. Las maldiciones, desde luego, a mí no me han afectado para nada. Ahí están, hay quien se las cree, pero no es mi caso. A mí tampoco, la verdad es esa. Pero nos han quedado muchísimas por contar, muchísimas, sí. Y haremos otro programa contando muchísimas más. Javier, buenas noches. Buenas noches, Blanca, Misterios. Se nos ha olvidado hablar de la maldición más importante, pero bueno, para otro programa. ¿Cuál? La de Malditos Roedores. Ah, los malditos roedores. Tienes razón. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, y sobre todo una cosa muy importante, que si alguien tiene ganas de soltar aberraciones por la boca, que piense que a lo mejor a él le pueden hacer lo mismo, con lo cual hay que pensar que donde las dan las toman, o como me gustaba a mí de pequeño decir, rebote y en tu culo explota. Ya, de todas maneras pienso que muchas de las maldiciones estas que suelta la gente son puros insultos que no tienen sentido de ningún tipo. Jaime, buenas noches. Pues buenas noches, Blanca. Y lo que dije al principio del programa, el poder a las maldiciones se lo das tú mismo. Si no crees en ellas, no sirven para nada. Efectivamente. Si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo, misterios@clipradiotv.es, o por WhatsApp al 605-748815. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches y os esperamos la semana que viene.